Pues buenas noches a todos y voy a daros la charla de orientación de ginecología. Obstetricia y ginecología, como su propio nombre indica, son dos especialidades en una. Es una especialidad de 4 años, como la mayoría que hay en el sistema de formación MIR, y tenemos que aprender muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces os aconsejo que aprovechéis la residencia al máximo para poder adquirir todos los conocimientos que podáis. La residencia se divide en estos 4 años, fundamentalmente los 2 primeros en la formación obstétrica y los 2 últimos en la formación ginecológica. Y esto es así en la mayoría de los hospitales de España. Es una especialidad médico-quirúrgica y es una médico-quirúrgica de verdad. Se ve mucha patología médica, por ejemplo, los embarazos de alto riesgo. Comentaba antes la reumatóloga que hay consultas que se pasan de manera combinada entre otros especialistas y el obstetra. Porque aunque la mayoría de las embarazadas son mujeres jóvenes y sanas, otras ni son tan jóvenes ni son tan sanas. Y si hacéis esta especialidad, pues os tocará llevar embarazos de mujeres trasplantadas, de mujeres con lupus, de mujeres cardiópatas, hipertensas. Y aunque parte de esa responsabilidad se comparte con el especialista propio de la patología que tienen, parte del embarazo lo vais a llevar vosotros y también vais a ser los responsables de la atención al parto, ¿vale? Luego, la parte quirúrgica es una parte muy importante de la especialidad. Ya desde el primer día que entréis al hospital y hagáis vuestro primer parto, lo más probable es que acabéis dando algún punto. Esa cirugía va a ir subiendo y aumentando la complejidad a lo largo de los años. Empezaréis de R1 pues, con los legrados, el drenaje de los abscesos, los partos eutóxicos y a medida que vais avanzando en la residencia pues iréis avanzando en la cirugía de la mama, algún parto instrumental, alguna cesárea facilita. Y ya cuando os metáis en el R3 y en el R4, pues haréis las cirugías más ginecológicas que son más complejas, las histerectomías, cirugía de suelo pélvico, alguna laparoscopia facilita, si hay en vuestro hospital técnicas de endoscopia, anesectomías, quistectomías, los ectópicos de las guardias y ya las cesáreas más complicadas y partos instrumentales, las espátulas y los fórceps, ¿vale? Este tema del quirófano yo creo que es importante comentarlo en la charla porque tengo la sensación que desde fuera la especialidad se ve sobre todo como la obstetricia. La parte más quirúrgica y ginecológica siempre queda olvidada. Cuando hablas con la gente te preguntan, bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal los partos? ¿Y qué haces? Bueno, sí, pues hago partos, pero hago muchas más cosas, ¿vale? Y esta parte quirúrgica puede llevaros a algunos de vosotros que realmente os gusta el quirófano y os gusta operar a ser un punto muy importante que os decida a escoger esta especialidad y a otros que no tenéis tan claro que os guste la cirugía a rechazarla, ¿vale? Es que sepáis que es una especialidad muy quirúrgica y que desde el minuto 0 de vuestra residencia vais a estar haciendo cosas con las manos. Luego, como decía Aida, es una especialidad muy completa, tiene múltiples áreas. Os podéis dedicar a la obstetricia, os podéis dedicar a la gine más básica, una consulta de ambulatorio, una consulta de ginecólogo general. Y luego ya más subespecializado, que es a lo que se tiende cada vez más, pues hay consultas monográficas de patología de mama, también se opera la mama, se opera la axila, las consultas de suelo pélvico, los ecografistas, ¿vale? Son consultas ya más especializadas y hay gente que se dedica solo a eso y dentro de la ginecología podéis tener unos ámbitos muy variados. Los ecografistas, por ejemplo, se dedican a hacer las ecos y son radiólogos impresionantes. Daros cuenta que al feto hay que mirarlo desde la punta del pelo hasta el último dedo del pie. Van a hacer ecocardio, van a hacer ecografía de partes blandas, van a hacer radiología del cerebro del feto, van a hacer ecografía digestiva, renal, o sea que es una parte de la especialidad también muy completa. También los ecografistas entran en quirófano porque son los que hacen los intervencionismos fetales. Esto se hace en muy poquitos hospitales, pero en aquellos en los que se haga también los hace el ginecólogo. Se pueden hacer shunts para derivaciones, se pueden hacer valvuloplastias, drenajes de polidramnios, o sea que como veis es una especialidad de mucha técnica con las manos. Luego también somos una especialidad bastante independiente. En la mayoría de los hospitales grandes vais a tener vuestra propia urgencia. Por ahí entra todo, os van a entrar los pacientes, vosotros les historiáis, vosotros les exploráis, vosotros pedís las pruebas complementarias que consideréis oportunas, entre ellas la ecografía, que es nuestra gran arma diagnóstica, y la ecografía ginecológica y la ecografía obstétrica la hace el ginecólogo, no la hace el radiólogo. Vosotros los vais a diagnosticar, les vais a poner un tratamiento y si hay que operarlos, los vais a operar vosotros también y les vais a seguir en el posoperatorio. Como comentábamos antes, pues necesitaremos ayuda de otros especialistas también. También tenemos nuestras limitaciones y tendremos que llamar al urólogo para que nos ayude a arreglar la vejiga, al cirujano, si hemos hecho algún agujero en la tripa, y a otros especialistas, a los internistas, para manejar a las mujeres de los posoperatorios de la planta, pero en general somos una especialidad bastante autónoma e independiente. Luego el tema de la calidad de vida.
Esta es una de las preguntas que sale todos los años y que más nos angustia. Ahora mismo estáis todos cansadísimos de haber hecho el MIR y ya lo que queréis es yo quiero vivir bien, ya he trabajado bastante y a mí ahora ya una vida tranquilita y para retirarme. Pues bueno, Gine tiene una calidad de vida mala tirando a muy mala, sobre todo en la residencia. Y esta calidad de vida mala viene fundamentalmente por las guardias, ¿vale? Las guardias en un 98% lo que vais a hacer es obstetricia y es lo que más perjudica la calidad de vida del ginecólogo. Las guardias, pues es lo que os digo, son malas, sobre todo de residente. A medida que avanza la residencia van mejorando un poquito y de adjunto. Si estáis en un hospital con residentes que hagan el trabajo, pues mejorarán sustancialmente, ¿vale? Entonces, son guardias en las que hay que tener mucha resistencia física y muchas veces también resistencia psicológica. Resistencia física porque a las 3 de la mañana te puede sonar el busca porque hay un prolapso de cordón en el paritorio o porque hay un abrupcio o porque te mandan de la general un ectópico chocado y tienes que salir literalmente corriendo por el pasillo cuando no te toca arrastrar la cama porque no viene el celador para meter a la mujer en quirófano. En un quirófano, que lo mismo es una cesárea que no se complica y tardas media hora en hacerla, pero a lo mejor se te complica o cualquier cosa y puedes estar otras 3 horas en el quirófano y a lo mejor te has metido a las 5 de la mañana cuando llevas 20 horas sin dormir, ¿vale? O sea, eso que sepáis, las guardias en general son malas. Pero bueno, que todo mejora y además a nosotros nos gusta que haya movimiento porque ya te acostumbras a este ritmo de guardia de estar corriendo todo el día de un lado para otro, que si te suena el busca, la planta, el paritorio, la puerta, tal, y el día que tienes una guardia buena, pues estás todo el rato, pues me aburro, ya yo qué hago y tal, ¿vale? Así que os guste la actividad, que os guste trabajar con las manos y que os gusten un poquito las situaciones de estrés. Luego, las salidas laborales es una... Bueno, y de las guardias deciros que como las guardias son así y la gente, tus adjuntos saben que son así, en la mayoría de los hospitales se libran. Porque meter a una persona que no ha dormido en 24 horas, que además ha estado trabajando esas 24 horas en un quirófano o dejarlo pasando una consulta, pues es un peligro con patas, ¿vale? Así que en la mayoría de los sitios se libran las guardias. Las salidas laborales, pues es una especialidad que tiene buenas salidas. Tal y como está la cosa ahora con toda la crisis y la que está cayendo, a lo mejor la pública está un poquito más limitada en cuanto a la realización de contratos, pero en la privada siempre vais a encontrar alguna cosa cuando acabéis. A lo mejor no encontráis el contrato de vuestra vida en el área que os gusta, pero bueno, para ir empezando con algún contrato de guardias o pasar alguna consultilla en la privada, siempre se encuentra algo y luego la mayoría de la gente acaba estabilizándose en un sitio y está contento. El tema de las denuncias, que es otra cosa que también sale todos los años, que también a mí me preocupaba bastante cuando empecé la especialidad. Digo, nada, pues yo muy bien, que no haga medicina, porque son 6 años, yo voy y hago medicina. Luego hago el MIR, luego que no coja gine, porque se vive fatal y cojo gine. Y ahora encima me van a denunciar y voy a acabar en la cárcel. Digo, pues vaya paño. Pues sí, pues es una de las especialidades más denunciadas y esto es así. Las denuncias vienen sobre todo por la parte de obstetricia. ¿Por qué? Porque todo el mundo está preparado para que un abuelito de 80 años que está en interna pues se acatarre, se complica y se muere. Pero nadie piensa que en un parto puede acabar mal la madre o puede acabar mal el niño. Y eso es algo que la gente de fuera no entiende y que nosotros muchas veces, nosotros mismos tampoco entendemos por qué pasan las cosas, ¿vale? Pero a veces pasan y es así. Y por ahí van a venir sobre todo las denuncias. Se trabaja bien, todo el mundo trabaja bien, eso es lo importante, escribirlo bien todo en la historia, hacer las cosas bien y por eso la mayor parte de las denuncias no van a ningún sitio. Así que yo creo que no debe ser un punto que os haga tomar una decisión de cojo la especialidad o no. Si la cogéis, saber que están ahí, que es una espada de Damocles con la que vivimos todos los días, pero no creo que deba ser un punto decisivo por el que debáis rechazar o coger la especialidad. Y luego, en cuanto a la elección de hospital. Yo cogería un hospital grande, sea donde sea y sea donde esté, pero que sea grande, que tenga mucho volumen de pacientes, que tenga muchos partos y sobre todo que tenga, a lo mejor, si hay que elegir entre obstetricia y gine, que tenga más obstetricia, porque es lo que os decía, es lo que vais a ver en las guardias, lo que os va a traer los puros y lo que os va a dar los problemas. Y cuantas más cosas veáis de residentes y veáis cómo se solucionan, mejor, para poder solucionarlas vosotros cuando seáis adjuntos. Otra cosa que debéis preguntar en el hospital es por el servicio de pediatría que tienen, porque vamos a estar muy condicionados por la pediatría que haya en el hospital donde nos estemos formando. Si es un servicio de pediatría que por las características que tiene no va a acoger a prematuros por debajo de 34 semanas, todos esos embarazos que se compliquen de manera precoz, pues con una preeclampsia muy grave, con una amenaza de parto prematuro muy precoz, fetos malformados, todo eso lo vais a tener que mandar fuera y son embarazos y partos que no vais a hacer y que no vais a ver cómo evolucionan ni cómo se manejan.
Así que cuanto más prematuros coja el hospital a donde vayáis, a los neonatos, mejor. Y si los coge a todos, mejor. Y si mete 20 cunas donde solo le caben 10, pues mejor. Porque eso todo repercute en que vosotros vais a ver más casos y vais a tener más formación, ¿vale? Y luego otra cosa que os quería comentar son como áreas, no encuentro la palabra adecuada para definirlas, pero complementarias muy entre comillas, ¿vale? Que a lo mejor no están en todos los hospitales y no forman parte de la ginecología básica, pero tal y como están las cosas yo creo que son importantes. Y que son la patología de suelo pélvico, que en bastantes hospitales la llevan los urólogos, pero en otros, como por ejemplo el mío, también se lleva en ginecología. Que veáis cirugía del prolapso, cirugía de las incontinencias, que eso también lo puede hacer el ginecólogo. Luego el tema de la mama. Hay hospitales que la mama la lleva el ginecólogo y en otros que también la llevan en parte o mayoritariamente los cirujanos generales. Si podéis ir a un hospital en el que la mama también la lleve el ginecólogo, gran parte la lleve el ginecólogo, pues mejor para vuestra formación. Luego, las técnicas de endoscopia. Cada vez sabéis que está en más auge todo el tema de la histeroscopia y la laparoscopia. Si podéis elegir un hospital en el que haya endoscopia y que ya esté implantada desde hace tiempo, mejor. Porque si vais a un hospital en el que no haya o en el que está empezando, los adjuntos jóvenes estarán aprendiendo las técnicas, que son técnicas con una curva bastante larga de aprendizaje y probablemente como residente no os vayan a dejar hacer nada. Tampoco esperéis hacer una gran cirugía laparoscópica de residente, porque eso nadie os lo va a pedir al acabar la residencia, pero por lo menos verla y por lo menos tener contacto con lo que es el manejo de la laparoscopia y de la histeroscopia, que es bastante distinta a la cirugía abierta y a la ginecología convencional. Y ya está. Entonces, con esto vamos a pasar al ranking de los hospitales. Entonces, he hecho un listado en el que aparecen por comunidades autónomas el número con el que se ha elegido la plaza más baja y la plaza más alta en el año pasado, ¿vale? En Madrid la plaza más baja se cogió con un 86 y la más alta con el 2.482. En Cataluña el primero fue un poquito más rezagado y la cogió con el 238 y la última con un 3.500. En Valencia, con el 250 el primero y el último un 2.500. En el País Vasco, pues veis que en todas las comunidades autónomas lleva un orden más o menos similar, del 270 al 2.900. En Andalucía, entre un 980 y un 3.600. En Castilla y León, entre un 1.000 y un 3.500. Castilla-La Mancha, del 770 al 2.700. Y en Galicia, pues del 170 al 2.002. Yo creo que debéis quedaros más o menos con la idea de que con un número hasta un 2.000 o un 3.000 podéis hacer gine más o menos en el sitio, en la comunidad autónoma donde queráis. Y luego, por comunidades también vamos a repasar un poquito los hospitales que hay. En Madrid, clásicamente, los primeros que se cogen son los tres más grandes, que son el 12 de octubre, La Paz y el Gregorio Marañón. El 12 de octubre, en los últimos años, pues ha tendido a cogerse con números de los primeros, de los más bajitos, y luego La Paz y el Marañón pues andan ahí más o menos a la par. Y entre los otros hospitales que hay en Madrid, yo también destacaría el de Alcorcón, el de Fuenlabrada y el de Getafe, que aunque son hospitales pequeños, son hospitales jóvenes, que la gente está con muchas ganas, se hace mucho caso al residente y son hospitales también buenos para formarse. En Cataluña, pues como todos los años, se lleva la palma el Clínic, que es el primero que se coge, es el que se acaba también antes, tiene muchas plazas y le seguiría el Vallebrón. El Clínic tiene mucha formación en ginecología, ¿vale? Es un hospital que si os gusta la gine, que a lo mejor no se descubre tanto durante la carrera, sino que lo descubres un poquito más durante la residencia, el Clínic se hace muy buena ginecología y tiene muy buenas técnicas de endoscopia. En Valencia el principal es la FE, que también es un hospital muy bueno, grande y muy buen sitio para formarse. Y ya un poquito por detrás pues iría el Universitario de Alicante. En el País Vasco los dos más grandes son el de Cruces y el de Basurto. El de Cruces últimamente está destacando porque, por la obstetricia de mínima intervención, que es lo que se está impulsando desde el Ministerio, que nos presionan para bajar la tasa de cesáreas, para hacer los partos de mínima intervención, y el de Cruces pues, es uno de los hospitales que está muy implicado en este tema. En Andalucía, buenos hospitales para formarse son el Virgen del Rocío, Virgen de las Nieves, el Hospital de Valme, y en Galicia pues el principal sería el de Santiago y en segundo lugar el de Juan Canalejo. Y el de Santiago se hace mucha mama. Están haciendo una unidad que está empezando y se dedican mucho a la mama. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención.